Reiteramos nuestro saludo. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Carlos. Un gran honor estar con vos y la audiencia en este mes sagrado bendito de Ramadán, en pleno genocidio sobre el pueblo palestino. Mes sagrado, pero lamentablemente sigue signado por el dramatismo de las operaciones, de la voluntad de Israel de no cumplir con los acuerdos de cese al fuego, de perpetuar el drama en esta zona, y queríamos pulsar contigo justamente sobre las implicaciones de este reciente y brutal ataque de Israel en contra de Gaza, entidad que, si bien no ha detenido sus operaciones militares en contra de la franja durante la vigencia del acuerdo de cese al fuego, este sin duda ha sido el más brutal. Más de 400 fallecidos, personas asesinadas en las últimas 48 horas. Exactamente, ¿no? La retórica criminal del régimen sionista israelí, genocida de Benjamín Netanyahu, que ha violado el alto al fuego desde el 19 de enero, ya cumplimos 60 días, más de 1000 veces en forma permanente a través de asesinatos, crímenes permanentes con francotiradores, con sus tanques y también con sus aviones. Recordemos que antes de estos ataques criminales, bárbaros del día lunes, martes, la entidad sionista había martirizado a más de 150 hermanos y hermanas palestinas, en su mayoría niños y mujeres, con casi 1000 heridos. Esta cifra se dispara ahora justamente por los crímenes que comete, como en el día de hoy, que ya 58 mártires palestinos, solamente en 12 horas. Recordemos, el lunes y el martes ya ascendió a 460 los mártires palestinos, entre ellos ascendió también el número de niños, ya son 183 niños y niñas mártires palestinos, justamente por las bombas criminales de Occidente, la aviación criminal del régimen sionista israelí, que lo único que ha buscado siempre es el exterminio del pueblo palestino, el crimen, el genocidio permanente. Nunca ha respetado un alto al fuego. Lo que busca el gobierno de Benjamín Netanyahu con la luz verde de Washington es justamente llevar la destrucción sobre la franja de Gaza. Más bombardeos con total impunidad, en un silencio de una comunidad internacional que nunca ha hecho nada, que no ha hecho sanciones concretas para frenar este genocidio en pleno siglo XXI, ¿no? Por las cifras que nos describe, prácticamente el 40% de las víctimas de estos lunes y martes son niños, lo cual da cuenta de una situación bastante macabra y lamentable, y de la que justamente el mundo no termina de reaccionar. ¿Cuál es la motivación de Israel para realizar, perpetrar esta ofensiva que resalta sobre las anteriores por el tamaño del daño causado a la población? Bueno, llevar su plan de exterminio de la Nakba permanente, la destrucción de la resistencia palestina, la destrucción justamente de la defensa de la causa palestina. ¿Qué busca la entidad sionista? La destrucción de la causa palestina. Así sencillamente, directamente, este es el único plan que tiene, y lo realiza a través de lo que sabe hacer: matar niños y mujeres, asesinarlos con total impunidad. Recordemos que también bombardeó en el día de hoy una agencia de Naciones Unidas, justamente de ayuda en el centro de la franja de Gaza, otra también entidad de Naciones Unidas. A uno le queda ya en la memoria histórica las escuelas de las Naciones Unidas bombardeadas y destruidas, ¿sí? Como la UNRWA, realmente, y llevamos un trabajador de Bulgaria martirizado y 5 heridos. ¿A dónde hay condena internacional? Ninguna. Silencio total por parte de las potencias occidentales. Además, algo importante, volvió a ocupar el corredor central de Netzarim, que divide a la franja de Gaza en dos. Por lo tanto, se perpetúa lo que están señalando los informes y las declaraciones de la entidad sionista, que va a lanzar una ofensiva terrestre. Otra vez, más crímenes, más asesinatos, más genocidios sobre el pueblo palestino en la franja de Gaza. Está bloqueado desde el 2 de marzo todo ingreso de alimentos, justamente medicamentos, agua. Recordemos, también se sabe hoy, el 85% de los pozos de agua fueron totalmente destruidos. Ya los palestinos en la franja de Gaza no pueden consumir ya 15 litros de agua, que es lo básico diario que necesita justamente un ser humano para sobrevivir con dignidad. Solamente le alcanza ahora
para 3 o 5 litros de agua, con suerte, si le encuentran, si lo dejan, porque ya está la entidad sionista con su ejército criminal cerrando el paso. Ya no pueden trasladarse nuestros hermanos palestinos desde el sur al centro y del centro al norte. Justamente están preparando esta ofensiva criminal ante un silencio de este occidente criminal que auspicia este genocidio, ¿no? Lo que se levantan son los pueblos hermanos que están con la causa palestina, como aquí en América Latina, como los países, algunos de la Liga Árabe, los países de la Organización de Cooperación Islámica, que también han señalado esta condena a estos crímenes de genocidio, pero lo que hace falta es justamente efectividad en las condenas, que sean efectivas, que no sean papel mojado. El pueblo palestino lo necesita, está siendo exterminado prácticamente día a día con un manual de genocidio, el más criminal de la historia de Benjamín Netanyahu en este siglo XXI, que con total impunidad dice que va a hacer respetar el alto al fuego a través de más masacres, y así lo festeja con Ben Gvir, el nuevo ministro de Seguridad, que se acuerdan que se había ido justamente porque estaba el acuerdo con la resistencia palestina, volvió y dice que es una victoria ver cómo se masacra el pueblo palestino, igual que Smotrich, el ministro de Finanzas, otro criminal, el cual señala que hay que bombardear toda la franja de Gaza, exterminarla y también anexar a la Cisjordania ocupada. Están llevando la otra cara del genocidio sobre la Cisjordania ocupada. Recordemos, más de 40.000 hermanos palestinos están justamente escapando de las bombas, de las masacres que se cometen sobre los campamentos de refugiados de Jenin y los 2 campamentos de Tulkarem. Esta información no sale en la prensa occidental, silencio total, ¿sí? Pero está siendo totalmente destruido Jenin y Tulkarem. Ante el silencio de la comunidad internacional, ya anunció la entidad sionista que va a anexar los territorios de agricultura del oeste de Jenin. Ya están preparando justamente esta ofensiva criminal, donde utilizan los colonos mercenarios. Recordemos, hay más de 700.000 colonos mercenarios que ocupan la Cisjordania palestina, que roban la tierra palestina y de los cuales se estiman que más o menos unos 200.000 están armados, los que han también asesinado al pueblo palestino. Abu Faisal, estamos conversando con Abu Faisal, analista con especial énfasis en Asia Occidental u Oriente Medio. Estamos abordando lo relativo al reciente operativo de ofensiva de Israel en contra de los palestinos en Gaza, jornada que se saldó con más de 400 fallecidos. Son las 2:15 de la tarde. Corresponde hacer una pausa para identificar la estación. No te apartes, sigue conectado con nosotros Abu Faisal y a ustedes también, a la audiencia de Venezuela News Radio. Vamos a una pausa, rapidito, identificamos la estación, pausa comercial también, y al regreso seguimos con Abu Faisal revisando información sobre Asia Occidental. Para aquellos que nos seguían desde antes de la pausa, estamos revisando con nuestro analista Abu Faisal Sergio Tapia desde Sao Paulo lo relativo al reciente ataque este lunes y martes de Israel en contra de la Franja de Gaza, jornada que se saldó con más de 400 víctimas civiles. Nos contaba que esta es una operación que se circunscribe en el contexto de esta ambición sionista de expansión, de intentar desplazar y también reducir por medios violentos a la población palestina. Ya lo volvemos a tener acá en pantalla para aquellos que nos siguen por la señal en streaming. Abu Faisal, te quería preguntar, antes de ir a la pausa, que Hamas, la resistencia palestina, se pronunció sobre esta reciente operación militar ofensiva en contra de la Franja de Gaza y dijo que en este comunicado que Israel no conseguirá por estos medios criminales, lo que no consiguió en la negociación. ¿A qué se refiere Hamas con esta expresión dentro de este comunicado? Justamente a doblegar al pueblo palestino, ¿no? Cuando hablamos de la resistencia palestina, hay que considerar que la resistencia es todo el pueblo, todas las organizaciones palestinas son hijos de mártires palestinos, son nietos de mártires palestinos en estos 77 años de ocupación, de Nakba permanente, de crímenes permanentes. Recordemos algo muy importante, la brigada Golani en la Franja de Gaza, que ha cometido masacres y comete masacres, que se encuentra actualmente en el sur, en Rafah, es la misma brigada Golani que en 1948, en la invasión sionista para la creación de la entidad sionista en forma ilegal, justamente cometía la masacre de la Nakba
arrasando más de 510 pueblos y aldeas, con más de 20.000 hermanos palestinos martirizados, entre ellos cientos y miles de niños y mujeres, familias enteras fusilados, arrojados a fosas comunes. La misma arquitectura que utilizó en 1948 la repitió durante 77 años, también en 1967, en la segunda invasión de la Cisjordania ocupada sobre Al-Quds, la capital palestina, y ahora sobre la Franja de Gaza, llevando adelante este genocidio. Recordemos cifras importantes. En la Franja de Gaza se estiman que hay 200.000 víctimas entre mártires, heridos y desaparecidos bajo los escombros. Se estiman unos 61.700 los mártires palestinos, entre ellos más de 21.000 niños y niñas palestinas, lo que significa 80 niños por día asesinados con total impunidad, con las bombas que le ha otorgado y le otorga Washington, al igual que más de 12.000 hermanas, mujeres palestinas asesinadas con total impunidad, de los cuales se estiman que el 60% han sido y son madres, en la memoria histórica de un pueblo que no olvida sus mártires, bajo la tonelada de 92.000 toneladas de explosivos y de bombas, lo que significa 5 bombas atómicas de Hiroshima sobre la población civil, lo que significa que arrojaban una bomba de destrucción cada 200 palestinos. Todos estos datos, toda esta información es para la Corte Internacional de Justicia, la cual es un organismo de Naciones Unidas que decía que buscaba que se cometa un genocidio para intervenir y condenar. ¿Dónde está? Pasó el tiempo, que más que estas masacres que se cometen día a día. ¿Y a dónde está justamente las Naciones Unidas, sus organismos internacionales para intervenir y frenar esto? Imposible, son inútiles. Están justamente secuestrados por los intereses del régimen criminal sionista israelí. Sus aliados, recordemos, tanto Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, que le ha otorgado más de 300.000 millones de dólares en estos 77 años de ocupación, le da todas las armas de última tecnología, los asiste para ir a matar niños y mujeres, como el puerto que habían creado justamente en la Franja de Gaza, un puerto humanitario que estaba hecho con los escombros de los mártires palestinos, con la sangre de los mártires palestinos, y ese puerto sirvió solamente para llevar adelante una masacre en la época de justamente la masacre de la harina sobre la ciudad de Gaza. Y esto es parte, ¿sí?, de la retórica del plan criminal permanente. Además de esto, sumarle a la OTAN, recordemos Alemania, más de 80.000 millones de euros le ha otorgado y le otorga en estos últimos 50 años a la entidad sionista para asesinar niños y mujeres. Es el segundo proveedor de armamentos sobre la Franja de Gaza. Total impunidad. No importa la vida de la infancia palestina. No vale nada la sangre de los mártires palestinos para este occidente tan criminal y cómplice, donde justamente la justicia universal de los pueblos, la memoria histórica de los pueblos le está pasando factura. Se están movilizando las naciones del mundo en solidaridad con la causa palestina, fundamentalmente con la condición humana, para que se frene este genocidio que se comete ante los ojos del mundo occidental tan criminal, tan cómplice de las atrocidades que comete el régimen criminal de Benjamín Netanyahu, el cual está colapsando. Recordemos que ya hay investigación sobre los casos de corrupción y él inmediatamente ahora va a expulsar, en el día jueves lo va a intentar justamente al jefe de la seguridad israelí, y también el domingo quiere expulsar al fiscal general, que también lo señala Benjamín Netanyahu, que es el responsable de llevar adelante, no rescatar a los prisioneros justamente de la ocupación, sino todo lo contrario. Si hay que asesinarlos con sus bombas, los asesina con tal de quedarse en el poder y llevar la destrucción. Lo que significa en geopolítica, cuanto más criminal está el régimen colonialista, significa que más cerca de su final también está, porque no se puede volver de un genocidio, no se puede volver de la destrucción de familias enteras, porque ahí está la memoria histórica de los niños y los jóvenes que se levantan día a día también como resistencia. Abu, no quiero cerrar esta conversación, ya nos queda un minuto antes de volver a ir a la pausa, pero quiero comentar, o quiero que me comentes rápido sobre esta amenaza de Donald Trump a los hutíes de Yemen. Ordenó recientemente un ataque sobre Sanaa, la capital de Yemen, y en un mensaje de Truth Social ha dicho que serán completamente aniquilados y le exige a Irán que deje de armar a los hutíes y que los hutíes se defiendan
por sí solos. Lo dice Donald Trump, quien arma a Israel para que asesine a los palestinos y no se defiendan los israelíes por sí solos. ¿Tu apreciación al respecto? ¿Serán aniquilados o no los hutíes por parte de Donald Trump? Yemen es heroico, bendito, porque está con la causa palestina. Lo han hecho desde siempre. Washington, con su genocidio sobre el Yemen, no nos olvidemos, desde el 2015 masacró a más de 300.000 yemeníes, de los cuales 50.000 eran niños. Bombardeó 70 ciudades y pueblos del Yemen. Lo volvió al Yemen 100 años atrás y lo decían con total impunidad. Bloqueo de alimentos, medicina, bombardeaban el único puerto de Al-Judaila, que era la ayuda humanitaria para la población yemení. Y ahí está el Yemen, resistiendo en forma heroica, bombardeando sus portaaviones al imperialismo, demostrando al régimen sionista israelí que está con la causa palestina. Más de 1.000 ataques sobre los territorios palestinos ocupados, sobre el puerto de Eilat, de la ocupación, con una pérdida de más de 15.000 millones de dólares para la entidad sionista. Y hoy más que nunca está con el pueblo palestino en el medio de las masacres y el genocidio sobre la Franja de Gaza. Hay que decirme a Washington que ha caído derrotado. Saben que no pueden con la resistencia heroica de los pueblos y más de la resistencia heroica y ejemplar del Yemen. Abu Faisal Sergio Tapia desde Sao Paulo. Abu, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio en Contexto Radio y también aprovechar la ocasión para invitar a la audiencia, a los seguidores, a quienes consultan el material de Venezuela News en las redes sociales, en especial en YouTube, en el canal de YouTube. Mañana se publica a las 5 de la tarde, entrevista que grabamos más temprano con Abu Faisal Sergio Tapia sobre este tema, justamente sobre el último ataque, el más brutal, sangriento de Israel en contra de la Franja de Gaza, que se saldó la vida de más de 400 palestinos. Esto en una sola jornada, en donde deja una serie de estadísticas como las cuales nos ha compartido en esta entrevista, y bastante dramática y llamativa, aparte de la cifra de los fallecidos, es la cantidad de armamento y explosivos empleados en contra de una población indefensa como los palestinos en Gaza, que equivale a 5 bombas atómicas como las lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima. Muchísimas gracias, Abu Faisal Sergio Tapia desde Sao Paulo, en conexión en directo con En Contexto Radio. 2:30 de la tarde corresponde hacer nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a estar revisando lo que fue la llamada telefónica entre Donald Trump y Putin, 2 horas y media, la más larga entre dos líderes de estos países, para conversar, entre otros temas, la normalización de las relaciones bilaterales y los caminos, las opciones para avanzar hacia un alto al fuego prolongado y sostenido que termine con la guerra en Ucrania. Esto y más lo vamos a revisar con nuestro invitado Tadeo Castiglione al regreso.